Y otro de nuestros candidatos de luces y sombra fue Roberto González, a quien usted recordará por haber hecho una alianza con Álvaro Arzú. La alianza Unionistas creó, a pesar de que habían sido rivales políticos en la pasada contienda, se unieron. Usted recordará a Roberto González muy cercano al Partido de Avanzada Nacional durante los años 90 y luego su cercanía y divorcio con Óscar Berché. Hablemos ahora de Metra. Tú fuiste el gran gestor y creador de este proyecto. Bueno, también fue un gran desafío porque yo le decía a Óscar Berché que como que por un lado me tenía aprecio, pero por otro lado me daba unas responsabilidades y unas pacayas, como decimos en Guatemala, tremendas. Y me da el transporte. Y tuve una excelente guía el primer día que llegué de transporte, porque un consultor me dice, mire, usted nunca va a resolver el problema de transporte en Guatemala. Y me quedé así extrañado. ¿Y por qué? Porque este país, de forma inaudita, es el único que he visto yo que tiene el tránsito en una entidad, en el gobierno, y el transporte en otra, que eran las MUNIs. O usted le pasa el transporte al gobierno, o el gobierno le pasa a ustedes el tránsito, pero es imposible que usted gestione el transporte sin considerar el costo que tenemos para transportarnos, que es la gestión de tránsito. Entonces me tocó a mí cambiar la ley de tránsito, que es la que está vigente. Y aquí volvemos al tema, Roberto, de las alianzas. Muchos se preguntan por qué no elegiste a un vicepresidente allegado a Álvaro Arzú o al Partido Unionista, y por qué se hicieron negociaciones donde se diste espacios, por ejemplo, para que ingresara a encabezar los listados Álvaro Arzú hijo, un Leonel Soto Arango, un Mariano Rayo, personajes muy allegados a los unionistas que sabemos que en la elección pasada no consiguieron mayor resultado en las diputaciones. ¿Qué fue lo que realmente significó esta alianza para ti y hasta dónde tuviste que ceder estos espacios? Mira, con el mismo criterio, el mismísimo criterio. Por ejemplo, en el caso del vicepresidente, el mismo Álvaro Arzú siempre ha coincidido con que las elecciones tienen que tener esos criterios y esa afinidad. Él pues eligió en su momento para gobernar a Luis Flores Asturias, que en ese entonces era una persona no muy conocida, una persona, digamos, común en cuanto a nuestra sociedad, digamos, un dentista, un profesional, un gran señor, digamos, pero desconocido en aquella época, pero criterios de afinidad. Y así lo logramos, y por eso es que la escogencia no estuvo en juego esas cuotas y ese tipo de arreglos. ¿Qué pasa con el hijo de Álvaro Arzú? El hijo de Álvaro Arzú, yo fui el mayor impulsor de que él estuviera ahí. Primero porque es una persona muy preparada, estudió administración pública y ciencias políticas. Es una persona que brilla en sí mismo, que tiene evidentemente sobre sus hombros ya el estigma de tener no solo el mismo nombre, sino que la historia del padre. Y en la campaña electoral 2007, usted recordará cuando se levantó una gran polémica debido a que Sandra Torres puso adentro de sus bolsas solidarias la propaganda de Roberto González cuando fungía como candidato. Pues bien, en esta ocasión Roberto González afrontó las críticas, también aquellas ocasionadas por su paso durante el gobierno de Óscar Berché, su cercanía con Ricardo Ortiz, el yerno del presidente, pero también aquellas indicaciones que le hizo Eduardo Suger luego de que fuera su candidato a vicepresidente y lo acusó de haberlo utilizado. Esto fue lo que él dijo. Se escuchó mucho ruido en la campaña electoral anterior cuando Sandra Torres, primera dama de la nación en aquel entonces, en las bolsas solidarias introdujo papeletas pidiendo el voto hacia ti y hacia Creo. ¿Hubo realmente una componenda con Sandra Torres? ¿Hubo un acercamiento en aquellos días? ¿Cuál es tu relación con Sandra Torres? No, ninguna. De hecho, la conocí hasta hace algunos meses, diría yo, ya en el ejercicio del poder. Bueno, la conozco como figura pública, evidentemente. Yo tuve una relación y construcción de organización en la ciudad capital, especialmente en los sectores llamados populares, en donde muchísima líder
de barrio, de asentamiento, de colonia, de sector dentro de estos incluso barrancos, se sumó a este esfuerzo de Roberto González y el del Guacalazo. Y tengo una relación con ellas que las he mantenido a lo largo del tiempo. Muchas de ellas, no solo en el gobierno de la UNE, sino que vienen de gobiernos del PAN, del FRG, de la Gana, y en la UNE se les atribuye la distribución de la famosa bolsa solidaria a sus distintas comunidades. Entonces era evidente que mi amistad con muchas de ellas eran coordinadoras de bolsa, pero de que ellas voluntariamente, no solo una carta, sino que muchísimas cosas con las que yo trabajo con ellas en el ámbito de darles un mensaje de cambio de una nueva política, la hemos mantenido. No me cabe la menor duda de que en sus dinámicas, digamos, de cuando entregaban bolsa, que además visitaban, me echaron no solo un hombro, sino que me lo siguen echando. Llama mucho la atención es que mientras esto ocurre, hay un fuerte distanciamiento con Eduardo Suger, quien fungió como candidato a presidente por el partido Creo en las elecciones pasadas. Él da severas declaraciones a la revista Crónica, donde inclusive llega a decir que si te encuentra no te volvería a dar la mano, y dice textualmente, yo lo interpreté como una traición del mismo partido Creo. Por eso dije que mi participación en la política se terminó para siempre, porque hay demasiada falta de lealtad, mucha hambre de negociar, y eso no va conmigo. Incluso en alguna ocasión se refirió a que aquellos fondos que el Tribunal Supremo Electoral da para los votos fueron a parar al partido. Cuéntame un poquito de este distanciamiento con Eduardo Suger y estas declaraciones tan fuertes que da en contra tuya. Bueno, yo creo que han de haber sido en el contexto, y fueron el primer año post-elecciones, en el contexto de que quizás una persona que no logró, digamos, su objetivo de vida después de intentarlo varias veces, pudiera haber tenido pues esa rabia, esa frustración que siempre da el perder. Rodolfo Noitze ha cumplido y cumplió un rol de concejal muy propio de manifestar sus criterios, sus posiciones, y así debe de ser un cuerpo colegiado. Yo creo que eso debe mantenerse. Lo que no hay que confundir es agarrar estos fanatismos personales, sino que más bien luchar mucho por sus ideas, sus planes. Y en Informe Especial también le tocó el turno al banquero José Ángel López, un experto en finanzas, pero cuestionado tras el asesinato de Rodrigo Rosenberg, quien los indicó de dirigir una red de lavado de dinero desde Banrural, presuntamente en los programas sociales de Sandra Torres. Esto fue lo que José Ángel López nos dijo entonces. Es interesante cómo un video post-mortem que grabó Rodrigo Rosenberg y donde lo menciona a usted como uno de los responsables de haber, de alguna manera, haberse opuesto al nombramiento de don Khalil Musa en la directiva de Banrural y de Anacafé, marcó su vida para siempre. Este video recorrió el mundo, su nombre recorrió el mundo. Si nos remontamos a los periódicos y a los medios de la época, su nombre es uno de los que más se ven justo por la mención que Rodrigo Rosenberg hizo de esta oposición al nombramiento, supuestamente porque había entrado en algún tipo de investigación donde se habrían descubierto malos manejos, anomalías y algunos fideicomisos que no habrían ido a parar a manos de los pequeños caficultores. Yo quiero que hoy usted nos cuente esta historia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hay detrás de todas estas indicaciones que hizo post-mortem Rodrigo Rosenberg? Bueno, en primer lugar, yo creo que es una excelente oportunidad de abordar este tema. Yo nunca conocí a Rodrigo Rosenberg, que en paz descanse. El otro tema, no hubo nunca un nombramiento de don Khalil en el banco. Eso lo mencioné el otro día. Hubo una carta que envió el secretario privado de la presidencia ese entonces, diciendo que nombremos nosotros. Nosotros no tenemos la calidad ni las facultades para nombrar. Es el Ejecutivo quien nombra. Entonces, esa es una cuestión. Yo, por ejemplo, conocí a don Khalil. Para mí es un gran ser humano. Eso lo sostendré siempre porque lo conocí muy bien. O sea que podríamos estar diciendo que lo que
habló Rodrigo en ese video específicamente lo que se refería a su persona no tenía ningún sustento. Para mí no tenía ningún sustento, no encontramos, yo personalmente me preocupé, contratamos una firma nosotros internacional como iniciativa propia del Consejo para que nos revisara, yo para mi seguridad, ¿no? Entonces no encontramos nada, incluso las investigaciones mismas que hizo la CICIG, que hizo el Ministerio Público, no evidenciaron nada. Entonces, volviendo al otro tema que usted comentó, de si me afectó, claro que me afectó, le afectó a mi familia. José Ángel López corrió por el partido Encuentro por Guatemala, de donde Ninette Montenegro ha sido su cabeza. Un dato importante y en exclusiva que entonces dimos a conocer en Informe Especial es que la misma Ninette Montenegro fue la más férrea opositora de los fideicomisos que se creaban en Ban Rural en época en que López era su presidente. Además, dimos a conocer otros fideicomisos como los del Seguro Social que formaban parte de toda esta estructura cuestionada por la diputada Montenegro, que hoy corría en el mismo partido que López. Esto fue lo que nos dijo él. Algunas notas de prensa en hemeroteca en la época en que Luis Reyes Mayén fungía como presidente del ICS, donde se evidencia una carta que presuntamente habría enviado la primera dama Sandra Torres a Reyes Mayén pidiéndole que trasladaran fondos a Ban Rural para que no desencajara, luego de que muchas de las personas, por un pánico que había creado este tema político de Rosenberg, habrían ido a retirar su dinero. Cuénteme un poquito sobre esta carta, sobre estos fondos, qué fue lo que pasó ahí, ¿esto es cierto o no? De la carta no estoy enterado, así con toda honestidad, no, hasta ahora, el día de hoy me estoy enterando de si existe esa carta. Pero yo le puedo decir de que efectivamente nos retiraron fondos, pero yo le puedo decir con mucha satisfacción que los mismos billetes que se llevó la gente regresaron al banco en 15 días.